Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Inician los preparativos para construir un tabernáculo, el Mishkan, para que more la presencia del Eterno en Israel, dentro del campamento, para que el Eterno esté en medio de todas las tribus, que el Eterno sea el centro, la razón principal de su existencia. Esta porción de la parasha se llama Terumá, que traducida significa ofrendas o contribuciones. Los temas a tratar son los siguientes: las contribuciones u ofrendas voluntarias de todos los materiales para construir el Mishkan, y cómo el Eterno muestra a Moshe el diseño, las medidas, los materiales a utilizar y cómo se debería de hacer. El arca del pacto, su tapa y los querubines. Cómo debe ser la mesa de pan para el pan. Las características y elaboración del candelabro y sus adornos. El área perimetral alrededor del Mishkan y su patio y el velo del portón. También la división en el atrio del lugar santo y lugar santísimo, separados por un velo. Y por último, pero no en forma cronológica, el altar de ofrendas. Y para comenzar, vamos a las escrituras en Shemot, Éxodo 25, del 1 al 9. Fue la porción que se leyó en la lectura de la Torá y la repetimos. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda. De todo hombre que disponga a su corazón, tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos, piel de tejashim y maderas de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de unción y para el sahumerio de especies, piedras de onís y piedras para engarce, para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario y residiré en ellos. Como leímos, el Eterno habla a Moshe y le dice que pida una ofrenda voluntaria, que sea de corazón, nada a la fuerza, que estén dispuestos a dar de lo que tienen. Y aquí llaman la atención varias cosas. Todo lo material que traían, el Eterno se los dio antes de salir de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 35. Y dice, pero es cuando le dice, recordamos que antes de salir de Egipto, salen y el Eterno le dice a Moshe que le pidan a sus vecinos. Entonces ellos fueron con sus vecinos egipcios y les empezaron a pedir todo, y de hecho hasta los egipcios les daban las cosas rápidamente para que salieran. Los hijos de Israel hicieron como habló Moshe y pidieron a Egipto utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y el Eterno puso la gracia del pueblo a ojos de los egipcios, les pidieron y vaciaron a Egipto. Entonces Israel, aquí vemos cómo sale con mucha riqueza. Sale de Egipto cargando las maletas llenas de todo tipo de riquezas. Ahora imaginemos cuando ellos salieron apresurados, incluso recordamos lo del que no leudó la masa, salen rapidísimamente y cómo Dios los guía no hacia el desierto sino al mar, pero y vemos y recordamos cómo Él abre el mar y ellos pasan y mueren los egipcios. Pero ellos llevan cargando no nada más con lo propio, sus pertenencias, sino con todo aquello que le dio todas las riquezas. Entonces ellos salen con ganado, salen con mulas, caballos, carretas, imaginemos así, y ellos van cargando todo ese oro, plata, muchísimo material. E imaginemos cuánto pesa todo eso, en pequeñas porciones, en pequeñas porciones a lo mejor, pero juntándolo todo, el peso que llevan. Incluso recordando también lo de cuánto pesa una alfombra, cargar una alfombra y llevar todo eso. Y eso me da curiosidad porque
Si recordamos que en estas porciones que hemos pasado desde que salieron de Egipto, ellos la única queja que han tenido es comer y beber. Las querellas o las quejas que han tenido así porque recordaban la comida de Egipto y luego dice, aquí moriremos porque nos vamos a morir de sed, nos has traído al desierto. Lo que más se preocupaban ellos eran la comida, la bebida y dónde los iban a enterrar. Eran las quejas más comunes, pero nunca se quejaron de lo que traían. O sea, traigo oro, traigo cosas preciosas, todo eso, en eso sí no me quejé, ¿no? Me importa más lo que me puedo llevar a la boca, ¿no? Es muy curioso. Y entonces, la lista que menciona, que hace un momento lo leímos en Éxodo capítulo 25, del versículo 3 al 7, vemos que ellos iban cargando el oro, plata y cobre, ¿sí? Tal vez no en bruto, como materia prima, pero también lo traían como, por así decirlo, para darme a entender, como alhajas, como en algo representativo, ¿no? Entonces traían todo este material porque también posteriormente se tenía que trabajar con ellos, se tenía que fundir, se tenía que coser y utilizarlo, ¿no? También vemos que toda esta riqueza que traían, pues fue de parte de Dios, porque ellos no iban a salir sin nada, y después se supone que ellos, cuando Moshe hablaba delante del faraón, le decía que permitiera salir a su pueblo para hacer una ofrenda al Eterno. Y como vemos, hasta ahorita que han llegado al desierto, al monte Sinaí, les dieron las tablas, no se ha dado ningún sacrificio, nada más, ninguna ofrenda, y lo único que hicieron fue lo del becerro de oro. Una vez que el Eterno le da las 2 tablas con los 10 enunciados o pronunciaciones, ellos en su desesperación, y lo vamos a ver más adelante, cómo ellos hacen el becerro de oro y hacen una ofrenda, ¿no? Pero hasta en ese momento todavía no había un culto, una ofrenda o algo para Dios, ¿no? Pero también esto me hace recordar que todo este material nosotros lo recordamos en la fiesta de Sukkot y cuando entramos a la Sukkah, porque movemos la lulá. Y después de que movemos la lulá a todos los puntos cardinales, al final decimos, de ti para ti. O sea, nada de lo que tenemos es nuestro. Si vemos, el Eterno hizo la tierra, el universo, constelaciones y todo lo que tenemos en esta tierra, la vida que tenemos en esta tierra, todo lo creó Él para nosotros. Pero nada de eso es nuestro. Y nosotros lo que hacemos es utilizar los materiales y darles un uso. Por eso construimos, inventamos, modificamos y hacemos todo tipo de construcciones y elementos que nos ayudan en nuestra vida diaria. Pero nada de eso es nuestro. Por supuesto que desafortunadamente con la desobediencia de Adán y Eva, pues viene el que tenemos que trabajar y esforzarnos. Que dices que con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo, vas a trabajar para poder alimentarte, para poder vivir, ¿no? Y traemos ese trabajo después de ellos. Hasta ahora lo seguimos haciendo, pero aún así todo el fruto de nuestro trabajo no es por méritos propios, porque trabajamos la tierra que Él nos dio, trabajamos por hacerlo y al final estamos agradecidos y decimos nuevamente de ti para ti, ¿no? Y otro punto es que así como el Eterno nos ha dado a nosotros, debemos dar lo mejor de nosotros. Es decir, si Dios en su amor, en su misericordia, Él lo que ha hecho es darnos lo mejor de esta tierra y que cada día sus misericordias siempre nos está dando en el rezo que hacemos después de comer, que agradecidos porque Él nos da de todo. Entonces, así como nosotros recibimos, Él nos da, nosotros también tenemos de dar. Vemos cómo en este pasaje le dice a Moshe que le pida al pueblo de Israel que dé una ofrenda voluntaria, que la dé de todo corazón, que no la dé a fuerzas. Y así como nosotros la damos, el Eterno nos da
con toda esa bondad, nosotros también damos a la Keilah. Y la pregunta es, ¿qué damos a la Keilah? Normalmente lo que estamos viendo ahorita es un santuario, el Mishkan o el tabernáculo, y ahí se está ofrendando para construir la morada del Eterno. Vaya, en su significado de que Él no va a vivir ahí físicamente, ¿no? Pero un lugar donde Él va a estar ahí, su presencia, su Shejinah, y donde dice la lectura que hicimos es para que yo pueda comunicarme contigo, con Moshe o con el sumo sacerdote, para lo que vaya a dar la dirección a su pueblo. Ahora, siguiendo escudriñando esta lectura, cuando inicia los preparativos del Mishkan, inicia no desde el exterior, no reorganizando el pueblo de Israel. Si nos damos cuenta, una vez que dio las tablas a Moshe, los 10 enunciados, estando ahí los 40 días y 40 noches, le muestra la figura del tabernáculo. Por eso dice en el versículo 9, tal como todo lo que yo te he mostrado la figura del tabernáculo y la figura de todos sus utensilios, así harán. Y lo repite varias veces. Moshe, estando delante de la presencia del Eterno, recibe todos los mandamientos, todas las ordenanzas, pero también le muestra el diseño del tabernáculo. Y cuando vemos aquí en el versículo 10, lo primero, una vez que solicita la ofrenda hacia el pueblo y que empieza a recaudar todo, dice aquí, harán un arca de madera de acacia de 2 amot y media su longitud. Este se le llama el arca del pacto, el arca del testimonio, pero si nos damos cuenta, él no inicia de afuera, sino inicia, el primer punto que toca el Eterno es, hágame el arca. Y el arca, ¿qué es? Es el pacto que tiene el Eterno con el pueblo de Israel, pero también recordando que hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto que le hizo a Abraham, la promesa de que le iba a dar un hijo y de que él saldrían multitud de gente, reyes, sacerdotes, y aquí se ve ya plasmada esa profecía donde Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo y te cambiaré tu nombre de Abraham a Abraham. Y aquí vemos cómo Dios está haciendo que lo principal, que el arca es decir, estoy recordando delante de ti el pacto que yo hice con los patriarcas, y que hoy aquí te traigo delante de mí y que te he establecido como un pueblo, pero está mi pacto. ¿Y qué vemos dentro del arca? Y el arca vemos cómo pide que sea de oro, que tenga los querubines, madera de acacia, pero el objetivo principal, como lo dice ahí, es manifestar su presencia y tener comunicación y dirección hacia su pueblo. Ese es el punto importante. Recordemos, como lo había dicho, que el Eterno no habita, no vive o no mora en un lugar físico, sino que se manifiesta su presencia o su poder, ¿no? Como mencionamos anteriormente, lo primero que manda hacer es el arca del pacto, ¿no? Y en ella tenemos ese pacto que hizo con los patriarcas. Conocemos como los 10 mandamientos o los 10 enunciados o 10 pronunciaciones, los encontramos ahí, y encontramos también una porción del maná como muestra del sustento para ellos en el desierto, ¿no? Eso está en Éxodo 16:32. Dijo Moshe, esta es la cosa que ordenó el Eterno, llenen un homer de él para guardarlo para vuestras generaciones, a fin de que vean el pan que di a comer a ustedes en el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Ahí le pide que se guarde y después es colocado en el lugar santísimo. Eso lo vemos en otras porciones, pero también está la vara de Aarón, el cual indica que el Eterno estableció como sacerdotes a la tribu de Leví. Esto lo vemos en Números 17,
versículo 24 al 26. Sacó Moshe a todos los bastones de delante del Eterno, a todos los hijos de Israel. Vieron y tomó cada uno su bastón. Entonces dijo el Eterno a Moshe: devuelve el bastón de Aarón delante del testimonio, para guardarlo por señal para que la gente rebelde, y así se terminarán sus quejas delante de mí, para que no mueran. Hizo Moshe tal como lo había ordenado el Eterno, así hizo. Y en el arca encontramos el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y al seguir leyendo cada uno de estos elementos, a mí me llamó algo la atención y se lo voy a resumir de esta manera. Nosotros conocemos el Mishkan, el tabernáculo ya terminado, porque lo hemos visto en las figuras, fotografías, bueno, por así decirlo, los diseños que se tienen. Y si usted recuerda, empieza a diseñar el tabernáculo y dice: vas a poner, como lo conocemos, el lugar santísimo, donde va a estar el arca, y es como un pequeño cuadrado, rectángulo, y después pone unas columnas y un velo. El velo que dice va a tener unos querubines grabados, y después empieza a hablar qué elementos se van a poner, como el candelabro, los panes, el altar de incienso, bueno, y dice que lo van a recubrir. Si lo vemos de esta manera, una vez que está cubierto, el lugar santísimo, el lugar donde está el arca, permanece oscuro, porque no hay ninguna vela. El candelabro está afuera, las columnas con un velo, y nadie puede entrar. Pero una vez puesta los diferentes capas que están en la parte de arriba, ese lugar permanece oscuro. Y lo que quiero dar a entender es: solamente una persona puede entrar. El sumo sacerdote solamente puede entrar, y una vez al año. ¿Y quién entra? Un hombre. Un hombre. Es increíble, porque el lugar santísimo no es un lugar de sacrificio, no es un lugar de culto o de adoración, no es un lugar donde se esté tocando un instrumento o algo, sino que es un lugar quieto y oscuro. Pero ¿qué hace la diferencia en ese lugar? Es que dice que vemos cómo la presencia de Dios ilumina ese pequeño lugar. Ese lugar dividido por ese velo, la presencia del Eterno lo hace, le da luz. Entonces, recuerdo cuando nos dieron, Morel, la enseñanza de cuando Dios creó la tierra y su universo. No sé qué palabra utilizó, que es retrajo su luz, se retrajo a sí mismo porque Dios es luz completamente, se retrajo un poco y sale una pequeña chispa, y es cuando se separa, y es cuando, por eso la escritura dice que, las versiones dicen que era un caos, un abismo, pero no era eso, sino que Dios iba a empezar una gran obra. Y vemos cómo en ese pequeño lugar santo así retrae su luz, y entonces cuando le habla a Moshe o al sumo sacerdote, esa pequeña luz alumbra ese lugar, por así decirlo, alumbra, se hace presente su Shekinah, su manifestación, su presencia, pero no muere el hombre. El hombre, dice la escritura, que si uno ve a Dios se muere, pero también si Dios se manifiesta como es, se muere el hombre. Y es una pequeña luz, muestra de su poder, para poderse comunicarse con el sumo sacerdote, y en este caso con Moshe, porque a Moshe se le presentó en el monte Sinaí, se le presentó en el monte Sinaí en una zarza ardiente. Es decir, Moshe le llamó la atención que la zarza ardiente estaba en fuego y no se consumía, pero al final vemos que es luz, una manifestación de Dios en luz, y esa luz desde lejos le llamó la atención. Ahora, esa luz no manifestada en fuego, esa luz ahora se manifiesta entre los dos querubines, y bueno, se manifiesta, y Dios se comunica
comunica con Moshe y el sumo sacerdote. Y eso es la parte de por qué inicia el Eterno con el arca del pacto o del testimonio. Lo primero que yo voy a hacer es, tengo el pacto contigo, tengo las ordenanzas y tengo mi comunicación contigo. No empiezo desde afuera, no empiezo con otras cosas, empiezo con lo principal, mi pacto y que yo soy tu Dios. Por eso dicen las 10 pronunciaciones dice, no tendrás dioses delante de mí, no te harás figuras de ellas arriba, en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra. Yo soy tu único Dios. Y así como dijo el primer mandamiento, así cuando hizo el santuario, la primera ordenanza de creación para crear el tabernáculo fue el arca del pacto. Es lo que yo miro, que Dios enlaza cada una de las cosas y dice, lo primero soy Dios, soy yo en todo soy primero. Y saliendo del lugar santísimo, del velo, lo primero que encontramos, según los diseños, encontramos el candelabro. Y vemos que el candelabro es hecho oro puro, de una sola pieza, y que su luz alumbre hacia el frente. Hacia el frente es la orientación que se le da. Pero nosotros hemos aprendido, también nos enseñaron, todo de manera cristocéntrica. Que el tabernáculo, todo tiene un significado hacia el Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías no es Dios, y lo vemos aquí, hace la separación. Si en el lugar santísimo está la presencia de Dios, no es algo cristocéntrico, Jesús no está ahí. El que entró fue un hombre, y así como el hombre, si no estaba limpio, moría. Cuando veamos el efod, vemos que tenían las campanitas abajo, y se tenía que mover. Si no había ruido, es que ya había muerto, e incluso tenía atado un lazo, por así decirlo, y lo arrastraban, porque nadie podía entrar. Entonces nadie podía ir a recoger su cuerpo, si no lo jalaban. Y vemos este candelabro que está ahí, y vemos que, si vemos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, está hablando de la profecía sobre el Mesías, y dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y reverencia al Eterno. Él resplandecerá en reverencia al Eterno, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos con el soplo de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esta profecía habla sobre el Mesías y llama mucho la atención porque el Mesías no es la luz, para darme a entender. Nosotros vemos en el mundo que se creó la Trinidad y que Dios y el Mesías son uno mismo, y el Espíritu Santo, y 3 en 1. Pero el que hayan puesto el candelabro fuera de este velo, alumbraba siempre lo que se le llama ahora como el lugar santo. En esa parte sí podían entrar el sacerdote, limpiar cada uno de el candelabro, el altar del incienso, cambiar los panes, tenían que estar siempre ahí, siempre debe haber. Entonces podían entrar, incluso cuando se transportaba los hijos de Kehat, el hijo de Aarón, Kehat y Merari, pero los Kehat eran los que entraban y recogían todos los utensilios una vez ya cubiertos. Ellos no los podían ver. Ellos, los sacerdotes, los envolvían, los preparaban, y entonces entraban y ahora sí tomaban los utensilios y los podían cargar y llevar, transportar el tabernáculo hacia un lugar donde Dios dijera. Otra vez se detenían, volvían a poner las cosas, salía Merari y Kehat, y ahora volvían a destapar
todos los utensilios y volver a hacerlo de encendido de velas y todo. Pero este candelabro afuera ya necesitaba una luz artificial, por así decirlo. Ya la luz, esta luz alumbraba ese lugar y nos da este significado que yo veo que el Mesías no es Dios mismo y no es la luz misma, sino ya es este hombre. Por eso dicen que el Mesías es el camino, la verdad y la vida, o el Mesías es la luz del mundo, no porque sea Dios mismo, sino que dice que la luz, en el arca del pacto está la Torá, los mandamientos de Dios, y el Mesías está fuera como hombre, y quien representa la Torá viviente o la enseñanza, por eso como nuestro hermano mayor y ese sacrificio, es el Mesías. El rinde el culto, la adoración no se le da al Mesías porque es un hombre. Quien entraba al lugar santísimo era un hombre, y el Mesías entró también como un hombre y murió como un hombre. Y vemos la importancia de que la luz, esta profecía que habla del Mesías, tendrá el espíritu de sabiduría, conocimiento, entendimiento, y dice el último ahí, y tendrá el temor o reverencia hacia el Eterno. Entonces vemos cómo este juego de palabras te dice cómo Dios se va a respetar a sí mismo o se va a reverenciar a sí mismo. No es posible, es Dios. Entonces ahí entendemos cómo es el Mesías, va a respetar, tiene la Torá, y va a respetar la Torá y va a instruir en la Torá. Por eso cuando vino, instruyó, corrigió, reprendió a su pueblo, sumos sacerdotes que tenían en representación, para enseñar la Torá. Y por eso él discutía con los sacerdotes y con los fariseos. Pero el Mesías no era el mismo Dios. Por eso vemos esta luz. Ahí está el candelabro con las siete lumbreras, velas, que él está dando la luz al mundo, está dando a conocer la Torá de su manera correcta. No hay otra forma. Por eso dice la Escritura que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y como nos mencionaba en Morea hace mucho tiempo, dice la Escritura, dice en su original, dice, yo sé el camino, yo sé cuál es la verdad, no porque Él fuera el mismo Dios, sino yo sé cómo este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Él ofrecerse voluntariamente y dar su vida en sacrificio, trajo lo que es el acceso. Vemos que el Mesías es la puerta, pero Él es un mediador. Y aquí vemos que no está como intermediario, como las otras religiones siempre ponen a hombres o mujeres, o figuras de hombres y mujeres, o cualquier otro ídolo, lo ponen como intermediario. Cuando vemos en el arca, no se entra al arca y se adora a los ángeles, más bien a los querubines. No se adora a los querubines, ni se hace otro culto, sino se llega y se escucha lo que Dios, las indicaciones de Dios. Y lo que hacen los otros pueblos es rendir un culto, un sacrificio o algo, y siempre ponen a un intermediario. Y el Mesías, vemos aquí claramente que el Mesías no está como un intermediario, sino está como un mediador. Ese candelabro frente al velo, y que recordemos que cuando el Mesías muere en el madero, dicen las Escrituras, se rompe de arriba hacia abajo, y eso da la apertura de que cualquier persona tiene el acceso a la Torá, al pacto con el Eterno, no el pacto con el Mesías, el pacto con el Eterno, y uno ya tiene ese acceso, ser parte del pueblo de Israel, gracias al Mesías en ese sacrificio. Entonces, y vemos también los panes, como el Mesías, recordemos como decía, yo soy el pan de vida, el que tenga hambre y sed, venga a mí. Pero toda esta figura, coma de mi carne, toda esta figura no es
no se inclina. Desafortunadamente los romanos lo que hicieron fue que cada vez que conquistaban siempre una nación o un territorio, asimilaban a la gente, la asimilaban a su culto, pero también ellos tomaban la cultura de ellos y la revolvían con la suya. Por eso años después, 2 siglos después de la muerte y resurrección del Mesías, ellos se apropian del mesianismo, pero crean el cristianismo. Se apropian y crean esta nueva cultura hacia el Mesías, y es cuando se le da esta deidad que ellos traían hacia un hombre, un semidios, y crean al Mesías de manera romana y griega, donde se le da culto. Y vemos que estas mismas escrituras que estamos leyendo y que vamos a leer, porque le da una gran importancia el Eterno al tabernáculo, que son varios capítulos que se muestran la importancia no nada más de crear un lugar donde resida Él en medio de su pueblo, y de ahí va a ser donde se crea lo de las ofrendas para perdón, de gratitud, para el pecado. Entonces vemos que todo este culto no nada más sí manifiesta lo que es el Mesías, las profecías que vienen y dan referencia al Mesías, pero no de una manera como la conocemos o como se nos enseñó. Cada una de estas figuras siempre va representando, así como las fiestas son una figura del Mesías, la fiesta de Sukkot, Pesach, cada una de las fiestas dan muestra del Mesías, así el tabernáculo da una muestra del Mesías, pero en su contexto correcto, no de adoración, no de idolatría, no de paganismo. Y como dice, ahora nosotros que conocemos la Torá y que conocimos al Mesías de manera correcta, sus enseñanzas en los escritos mesiánicos nos quedan como enseñanza para nosotros, pues nuestro hermano mayor dejó más profundidad y enseñanza para que nosotros, que nos fuimos judíos de nacimiento, nosotros que fuimos gentiles, ahora conozcamos perfectamente la perspectiva de cómo llegar a la Torá correctamente con la enseñanza del Mesías. Por eso el Mesías nunca será nuestro centro de adoración, será nuestro gran maestro, pero lo que Él hizo fue que nosotros llevamos el culto y la adoración al único Dios. Entonces, también que así como inició el Eterno diciendo, traigan para mí ofrenda, nuestro tabernáculo, nuestro pequeño Mishkan, que nosotros donde nos reunimos, traigamos un corazón dando ofrenda a Dios de todo corazón hacia Él, voluntaria, no a la fuerza, no porque tengo que ir a un Shabbat, es un mandamiento donde yo tengo que estar cada sábado congregándome, pero también venir con ese corazón dispuesto a adorarlo solamente a Él, pero también ver por la necesidad de nuestros prójimos. Como lo mencionaba Moré en la parashá anterior, que tenemos que son 2 mandamientos, los mandamientos verticales y horizontales, los de hacer y no hacer. Y que el Mesías menciona, toda la Torá al final está en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el horizontal. Y aquí nos está mostrando Dios, dice, traigan a mí ofrendas voluntarias. Todo yo te lo he dado. Ahora con agradecimiento, con ese corazón, tráelo a mí para preparar este Mishkan. Pero también no olvides que tienes a tu lado a quien ayudar. Porque también los que salieron, no todos salieron ricos. Otros, porque acuérdense que salieron los del pueblo de Israel y también salieron egipcios y de otras naciones. Esas personas de acuerdo de otras naciones, ¿traían o no traían? No se sabe, pero todos ofrecieron voluntariamente, desde un pedazo de piedra de oro, no sé, hasta mucho más.
pero todos ofrecieron. Y claro que a lo mejor hubo gente que vio que otros no tenían y le dieron para que pudieran ofrendar. Porque nosotros la mayor bendición es de que alguien más cumpla una misbot, un mandamiento. Si vemos que esta persona no tiene algún recurso o algo para poder cumplir Pesaj o algún mandamiento, nosotros aportamos para que esa persona pueda cumplir, y esa es la mayor bendición. Entonces seguramente entre el pueblo que estaba, algunos no tenían, porque las quejas eran de comida, y entonces significa que algunos pues no vivían de lo que podían encontrar en el desierto. ¿Y qué había en el desierto? Nada. Y entonces por eso Dios fue misericordioso y entregó el maná día con día. Ahí vemos reflejado. Y entonces cuando pide esto, seguramente alguien más dio a alguien para que pudiera cumplir, pues no, a lo mejor no mandamiento, pero sí que pudiera sentirse parte de. Por eso en el judaísmo, cuando se crea una sinagoga, se va a construir, se enojan si no les avisaron. ¿Por qué no me avisaste? Porque quieren dar, quieren participar, ¿sí? Y no nada más ellos, sino también los que están a su alrededor. Y esto nos lleva a la enseñanza de que nosotros no es una obligación, sino que lo tenemos que hacer de todo corazón, y no olvidar que no nada más nosotros, porque nos afanamos por el cumplir. Nosotros a veces decimos, ya se acerca la fiesta de Pesaj, y estás afanado y preocupado por cumplirla, ¿no? Que es lo que se pide, pero a veces nos olvidamos que el de al lado no tiene para cumplir esa misbah, y así nosotros podamos ayudar y mirar para que se puedan cumplir con alegría, todos juntos cumplir la misbah, ¿sí? Gracias al Eterno por su palabra, y bendiciones por los méritos del Mesías Yeshua.